Y a continuación le damos el uso de la voz al diputado Ernesto González Romo para que haga uso de la voz hasta por 3 minutos y formule su pregunta o sus preguntas. Solicitamos micrófono. Gracias, presidente. Adelante. Fiscal, buenas tardes. A su equipo de trabajo, buenas tardes. En su comparecencia del año pasado, a varias compañeras y compañeros nos repartieron algunas preguntas a modo para hacer su comparecencia más fácil y evadir los temas importantes con preguntas intrascendentes. Yo rechacé la pregunta que me dieron porque me pareció indigno. La tiré a la basura y le hice cuestionamientos muy duros sobre su desempeño al frente de la Fiscalía General de Justicia. Aquel día le hice mención de casos emblemáticos de homicidios y de violencia en nuestro estado que hasta aquel momento estaban impunes y tristemente siguen impunes al día de hoy. Hace un año le dije que usted tenía que renunciar por la impunidad tan alta que tenemos en Zacatecas. Y a un año de aquel informe, las cifras siguen igual de mal y usted sigue en el cargo. Señor fiscal, me queda claro que usted no va a renunciar. Pase lo que pase, usted seguirá cobrando en la Fiscalía General de Justicia, sin importar que los resultados sean indefendibles. Así que no voy a perder mi tiempo pidiéndole su renuncia o recordándole de nuevo los casos que usted ya sabe que siguen impunes. Voy a dedicarme a hacerle una pregunta que me parece de vital importancia. En el documento de su informe dice que en el año 2022 se cometieron 1,428 homicidios. Inflando un poco las cifras, el informe dice que se atendieron a más de 100 víctimas de esos homicidios y se les hizo justicia. Pero siendo estrictos y rigurosos, la realidad es que de los 1,428 homicidios que se cometieron en el año 2022, solamente hubo justicia para 9 casos. Solamente 9 asesinatos de casi 1,500 recibieron una sentencia. El resto de los casos, la verdad es que se trata de homicidios y de investigaciones que se vienen arrastrando desde el 2007 a la fecha. Y eso está aderezado con un logo enorme que dice cero impunidad. Pero atendiendo a los datos, de los 1,428 homicidios del año 2022, se quedaron sin resolver 1,419. Hablamos de una impunidad del 99.3%. 99.3%. Yo podría entender que usted justificara esos números por la falta de recursos si estuviéramos hablando de una impunidad del 40, del 50, del 60, hasta del 70%, porque quedaría claro que con los recursos que ya recibe la Fiscalía, algo se está haciendo para darle justicia a las víctimas. Pero con una impunidad del 99.3%, discúlpeme, pero está claro que la Fiscalía no está haciendo su trabajo. Y es justamente la impunidad la que nos tiene en estos altos índices de violencia en Zacatecas, porque los criminales están seguros de que nada les pasará. Ellos saben que en Zacatecas pueden matar tranquilamente sin que nadie les aplique la ley. Por eso en Zacatecas los delincuentes viven tan campantes, mientras que los ciudadanos vivimos con el alma en un hilo. Incluso me atrevo a decir que Zacatecas es la región más peligrosa del continente americano. Parece exagerado, pero desde las Malvinas hasta Alaska, en ningún otro lugar
de todo el continente se puede asesinar tan libremente como en Zacatecas, sin que ninguna autoridad lo impida o lo sancione. En el mismo informe incluso ni siquiera se menciona el tema de los desplazados, ni siquiera se menciona el tema de la esclavitud a la que son sometidos algunos zacatecanos por parte de las organizaciones del crimen organizado. Son temas que ni siquiera se mencionan, seguramente porque en esos casos la impunidad es del 100%. En ese sentido, fiscal, únicamente una pregunta. ¿Qué le dice a las familias que tienen años pidiendo justicia en Zacatecas? ¿Qué le dice a las madres de los desaparecidos que no han obtenido respuestas ni justicia? ¿Qué le dice a los padres de decenas de niños que son asesinados año con año en Zacatecas y cuyas muertes siguen impunes? ¿Qué le dice a todas esas familias heridas, ultrajadas, que siguen esperando que la Fiscalía les procure justicia? Allá está su cámara. Yo le solicitaría de manera muy respetuosa que más que responderme a mí, pudiera responderle a la Cámara y hablarle directamente a las víctimas. Hábleles, fiscal. ¿Puede concluir, Son por favor, personas, son diputado? personas dolidas por la impunidad y merecen una explicación. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Doctor, adelante, por favor, con su respuesta. Claro, con su permiso, diputado presidente. Adelante, doctor. Efectivamente, diputado, el año pasado usted hizo señalamientos importantes. No es mi estilo. ¿Yo? Y yo no les pasé ninguna preguntas a ustedes. Incluso algunas de ustedes me preguntaron y yo dije, les sugiero que pregunten lo que ustedes consideren preguntar. No es en una democracia lo más correcto. Este es un ejercicio republicano de rendición de cuentas y a eso estamos sujetos todos los actores políticos y los servidores públicos, las servidoras públicas, a venir y explicar los cuestionamientos que de manera libre hacen ustedes, diputado. En primer término, le comento, hay un procedimiento constitucional para la remoción del fiscal. El artículo 87 de nuestra Constitución Política del Estado de Zacatecas establece el procedimiento y es el titular del Poder Ejecutivo el que puede remover al fiscal por faltas o causas graves que establezca la ley. Su servidor fue nombrado por este Congreso. Este Congreso al que yo respeto. En primer lugar, fui designado procurador el 15 de septiembre del 2016 y después en el proceso de convocatoria el 21 de febrero del 2018. Han pasado, señor diputado, con respeto, me ha tocado trabajar con 5 secretarios generales de gobierno, aquí está una de ellas. Me ha tocado trabajar con 5 secretarios de seguridad pública. Me ha tocado trabajar con 8 comandantes de la 11ª Zona Militar. Todos los días, su servidor y todas y cada una de estas personas que están aquí el día de hoy, como invitados especiales, trabajamos con ese ahínco que mencionaba al inicio del discurso. Respeto mucho su opinión, porque en una democracia así debe de ser. Voces plurales que indiquen las fortalezas, las debilidades y los errores que tenemos como personas, porque finalmente somos personas. Ciertamente, diputado, que hay muchos asuntos que se han quedado detenidos por falta de pruebas, datos de prueba. Pero también una fiscalía no puede ir frente a un juez con pruebas construidas de papel. Tenemos que ir con pruebas sólidas. Y le voy a poner un ejemplo, incluso para responder la pregunta a destiempo de la diputada Violeta. Hola.
Aquí está Javiercito Méndez. A él le mataron a su hermano este año. Su hermano trabajaba en un taller mecánico. Y de ese asunto, diputado Ernesto, tenemos a 2 personas vinculadas a proceso, pero además esas 2 personas que son de un grupo delictivo tienen más homicidios en cuenta. Es decir, de esas 1,400 homicidios, 1,428 homicidios, responden en su gran mayoría al actuar de los grupos delictivos, de uno y de otro y de otro, y que no se llevan solamente a una víctima por delante, sino varias. Como es el caso de Javier, le pedí permiso para hablar de su caso, porque también la atención a las víctimas es muy importante. Él es una víctima indirecta de su hermano que perdió la vida hace unas semanas, el mes de febrero en particular. Pero tenemos detenidos en este caso, y tenemos muchos. Diputado Ernesto, usted ha sido testigo de cuántas veces hemos tenido que despresurizar el Cerezo de Cieneguillas, y no es por arte de magia, es por el ejercicio de la acción penal en un ejercicio de justicia. ¿Hay logros? Sí, y no me gusta alardear de ellos, no me gusta hacer alarde, pero el esfuerzo de ellos, no solamente el mío, sino de ellos, de todas y cada una de ellas, personas que trabajamos ahí por decisión propia, es para contribuir a la paz de este Estado. ¿Y cuándo? Cuando el desgaste físico nos lleve a tomar una decisión, lo comunicaremos a este poder. Y si no es así, terminaremos cuando el encargo que este mismo poder nos dio por el periodo constitucional que se nos ha conferido. Ahí mismo protesté cumplir y hacer cumplir la ley, y eso sin duda lo seguiré haciendo. Muchas gracias, doctor. Diputado, tiene hasta 3 minutos para concluir su réplica, por favor. Yo no le voy a aplaudir, señor fiscal. Yo quise traer a esta tribuna a las víctimas y le pedí que se dirigiera a esas víctimas, que les hablara y que les diera una explicación. Usted prefirió defender su estancia al frente de la Fiscalía General del Estado. Pero no voy a permitir que las víctimas que no han recibido justicia queden fuera de este debate, al que usted ha llamado acertadamente republicano. Con el permiso del presidente, le solicito que en mi tiempo de uso de derecho de réplica, todos los presentes podamos ponernos de pie y guardar un minuto de silencio en esta comparecencia en honor de todas las víctimas que no han recibido justicia en Zacatecas, justicia que merecen, a la que tienen derecho, y las instituciones han fallado en brindársela. Y le pido a los servidores públicos que nos acompañan de la Fiscalía General de Justicia que acompañen este ejercicio de vergüenza profesional y de solidaridad con las víctimas. Muy bien. Gracias, diputado Ernesto. Vamos a si tienen a bien ponernos todos de pie para ofrecerles un minuto de silencio a nombre de todas esas víctimas que han padecido por la violencia en nuestro Estado.
Muchas gracias. Pueden tomar asiento, por favor, y también le solicitamos a los diputados y nuestros invitados el día de hoy si se pueden abstener de aplaudir, de hacer ruidos. Gracias, diputado, por su participación. Gracias, presidente. Gracias. Ahora